Muy bien, queridos, estamos una vez más esta noche aquí para estudiar la palabra de Dios. Y un cariñoso saludo a todos los amigos, las personas que en diferentes lugares del país, del mundo, a través del internet, están recibiendo también la palabra de Dios en su corazón. Hay una pregunta que todos nos hacemos desde que somos niños. ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde es la casa de Dios? ¿Dónde habita Dios? Todas las noches voy a leer algunos versículos de la Biblia que tienen que ver con el tema del santuario. Pero después voy a tomar el tema para ver cómo el tema del santuario tiene implicaciones en la vida diaria de las personas. El primer texto que quiero leer esta noche está aquí en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 49. Dice así, es una oración, dice así: Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Después de leer este texto, quiero preguntarles, ¿dónde vive Dios? Dice, tú oirás su oración en el cielo, lugar de tu morada, donde habitas tú. Evidentemente, Dios habita en el cielo. Eso todos lo sabemos desde pequeñitos, ¿no? Miramos al cielo. Dios, el Padre nuestro, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y el Señor Jesucristo nos enseñó esa oración, que Dios está en los cielos. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Y en qué lugar del cielo? Porque los cielos son inmensos. ¿En qué lugar del cielo vive Dios? Y ahí quiero leerles el segundo texto de esta noche. Apocalipsis, capítulo 15, versículo 5, dice así. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y ahí el profeta Juan vio un trono dentro del templo, dentro del tabernáculo, dentro del santuario. Durante la semana voy a usar mucho la palabra santuario. Quiero que ustedes entiendan que el santuario es la misma cosa que el templo. El templo es la misma cosa que el tabernáculo. Cuando digo tabernáculo, estoy hablando del templo. Cuando digo templo, estoy hablando del santuario. Cuando digo santuario, estoy hablando del tabernáculo. Las tres cosas son la misma cosa. Entonces, en medio de los cielos hay un templo, hay un tabernáculo, hay un santuario. Y dentro de ese santuario hay un trono. Y en ese trono está sentado Dios. Voy a leer el último versículo de esta noche, o tal vez el penúltimo. Isaías capítulo 6, el versículo 1. Miren lo que dice Isaías. En el año que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora vamos a juntar estas tres ideas presentadas por estos tres textos diferentes. Dios habita en los cielos. ¿En qué lugar específico de los cielos? En el templo. Y ahí viene una pregunta. Quiere decir que hay un templo en el cielo. Hay un santuario en el cielo. Hay un tabernáculo en el cielo. Y la respuesta contundente es sí. Hay un santuario, hay un templo, hay un tabernáculo en el cielo, y dentro de ese santuario hay un trono. Y en ese trono se sienta Dios.
Ahora tú puedes decir así, pero parece cosa de niño. ¿Cómo que en medio del cielo va a haber un templo? No debería haber, que decir, no sería necesario que haya. Dios no necesita un santuario, un trono para sentarse, para ser Dios. No, Él no necesita. Por lo tanto, el santuario no existe por causa de Dios. Existe por causa de nosotros. Porque anoche dije, Dios es infinito y no está amarrado ni al tiempo ni al espacio. Pero los seres creados, incluyendo los ángeles, somos finitos y estamos amarrados al tiempo y al espacio. Entonces, ¿cómo un Dios infinito que no se amarra al tiempo ni al espacio podría mantener comunión, compañerismo con un ser finito amarrado al tiempo y al espacio? No habría manera de encontrarse. Pero como Dios lo que más quiere es vivir con sus hijos, porque Dios te ama, tú eres precioso para Dios. Jamás pienses que Dios te deja, que Dios no se preocupa por ti. Entonces, como Dios te ama y quiere mantener comunión contigo, compañerismo contigo, quiere caminar contigo, andar contigo, entonces Él busca en el infinito universo un punto en que el Dios infinito, que no está amarrado al tiempo ni al espacio, se junte con el ser finito amarrado al tiempo y al espacio. Ese punto de convergencia es el santuario celestial, el santuario allá en el cielo. Y ahora, Juan, al escribir el Apocalipsis, dice que dentro de ese santuario hay un trono. Y Isaías dice, y yo vi a Dios sentado en su trono en el año que murió el rey Usías. Esto es interesante. ¿Sabes por qué? Usías fue un rey que murió con lepra, leproso, y en aquellos tiempos la lepra era una cosa vergonzosa, una cosa terrible, sinónimo de pecado. El rey Usías murió leproso por su rebeldía, por su atrevimiento, por su pecado contra Dios. Murió leproso. Ahora imagínense toda la nación de Israel, sabiendo que las naciones vecinas sabían que Israel relacionaba la lepra con pecado. ¿Cómo se sentían todos los habitantes de Israel sabiendo que su rey había muerto leproso? Estaban avergonzados. Y no solo eso, sino que estaban sin rey, porque acababa de morir el rey. Y cuando el líder desaparece, pues todos tiemblan. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo resolvemos nuestros problemas? Y en esos momentos ya los ejércitos enemigos estaban preparándose para invadir Israel. Y ahora no había rey. Estaban desesperados. Y mire, en esas circunstancias de desesperación, de vergüenza, de incapacidad, de impotencia del ser humano, Isaías dice, yo vi a Dios sentado en el trono. Esto es interesante. Porque aunque las cosas en esta tierra parece que van a deshacerse, aunque parezcan las cosas en esta tierra que no funcionan, aunque parezca que todo se está viniendo para abajo, hay un Dios sentado en el trono. Y el trono simboliza control. Quiere decir, Dios nunca pierde el control de las cosas. Dios nunca pierde el control de la situación. Para ti, desde el punto de vista humano, puede ser, mi hogar ya no tiene salida, está todo acabado, está todo perdido. Y nosotros los seres humanos constantemente usamos esa expresión, ahora ya está todo perdido, ahora ya está todo acabado. Y muchas veces pensamos que la única salida es la muerte. O entonces la única salida es huir, escaparse, correr, esconderse. Pero cuando en alguna circunstancia de tu vida, en la vida financiera, en la vida profesional, en la vida familiar, donde sea, en algún momento de tu vida, tú sientas como que estás perdiendo el control de la situación, tú sientas como que las cosas se te vienen abajo, tú sientas como que no hay solución para nada, recuérdate que Dios siempre está en el trono. Dios siempre está en el control de las cosas.
Por lo menos, por lo tanto, no te desesperes. Querido, si en este momento tú estás viviendo ahí, el momento más terrible de tu vida, no ves luz, no ves salida, todo es oscuridad, y por casualidad o porque un amigo te invitó, prendiste la televisión o prendiste el internet, y en este momento la palabra de Dios está llegando, pero tú estás escuchando y casi no entiendes nada porque solo estás pensando en tu drama, en la situación terrible que parece que no tiene solución. Recuérdate, para ti todas las cosas pueden estar confusas aquí en la tierra, pero hay un Dios en el cielo que tiene el control de las cosas, y ese Dios es tu Padre, y ese Dios te ama, y para ese Dios tú eres importante, y Él no va a dejar que las cosas te destruyan en esta tierra. Solo tienes que levantar los ojos al cielo. Solo tienes que reconocer que hay un Dios en los cielos. Porque hay una cosa interesante con nosotros, los hombres. Cuando todo va bien, no miramos al cielo. Mi padre durante 34 años recibió la palabra de Dios, y siempre dijo, no, 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 y fue esquivando, hasta que un día un cáncer tocó su vida. Y en el dolor, en la enfermedad, abrió el corazón a Jesús y se entregó a Él. Yo tuve la bendición, la alegría de bautizar a mi propio padre. Antes de su bautismo, él me dijo una cosa impresionante. Me dijo, mira hijo, cuando yo estaba bien de salud, cuando estaba en pie, cuando podía andar, caminar, yo solo miraba en el plano horizontal, o sea, lo que está en esta tierra. Pero cuando quedé con cáncer, caí a la cama. Y ahí, aunque no quería, tenía que mirar al cielo. Interesante, ¿no? Cuando todo va bien, ¿para qué Dios? Cuando todo va bien, Dios pasa a un segundo plano. Pero hay momentos en la vida en que las cosas parecen que se escapan de tu control. Tú te esfuerzas, luchas y no, se te va. No puedes, llegas a la conclusión que como ser humano no puedes. En esos momentos recuerda que Dios está en el trono y que Dios está en el control de todo. Ahora vengo al cuarto texto de la Biblia y aquí voy a detenerme porque este es el centro de mi mensaje para esta noche. Y es Romanos 6:23. Y esto, tal vez tú te preguntes qué tiene que ver con el tema del santuario, pero es justamente a partir de aquí que nace la importancia del santuario. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice así: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay muchos pensamientos en este texto, yo me voy a detener en un solo pensamiento. Mira, porque la paga del pecado, primer pensamiento que podríamos analizar, ¿qué es el pecado? Y anoche ya lo dijimos, la gente confunde pecado con acto pecaminoso. Acto pecaminoso es robar, matar, mentir, codiciar. Esos son actos pecaminosos. Los actos pecaminosos aparecen en la vida de un ser humano porque está en pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es separarse de Dios. Todo lo que necesitas para ser un pecador es separarte de Dios. Separarte de Jesús, que es la justicia. Y cuando te separas de la justicia, ya caes en el terreno de la injusticia. Ya estás en el pecado. Y dice la Biblia que todos pecamos. Todos nosotros los seres humanos llegamos al mundo trayendo esa naturaleza pecaminosa. Venimos en estado de pecado. Y tú me vas a decir ahora, pastor, ¿quiere decir que todos estamos condenados a morir? Sí, todos estamos condenados a morir. Y alguien puede decir, pero ¿qué culpa tengo yo de haber nacido? No, tú no tienes culpa de haber nacido. Y no te vas a perder porque naciste pecador. Tú no tienes culpa de haber nacido. Pero Dios proveyó el remedio. Y si te mueres un día, si mueres la muerte eterna, no será porque has nacido pecador. Será porque no tomaste el remedio. ¿Y cuál es el remedio? El remedio está en el santuario. Y vamos a entrar durante esta semana al santuario para encontrar el remedio para el problema del pecado.
Bueno, vamos al texto de Pablo. Dice, porque la paga del pecado es la muerte. Muerte. Pecado, muerte. El pecado te lleva a la muerte. Muerte y pecado son prácticamente la misma cosa. La paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Dios, vida. Pecado, muerte. Dios, vida. Y esa vida la tenemos en Cristo Jesús. Y no es Cristo Jesús, punto. Sino en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el asunto y ahí vamos a concentrarnos esta noche. Para entender la importancia del tema del santuario que vamos a ir trabajando durante la semana. Mucha gente tiene una idea equivocada de la muerte como paga del pecado. Tal vez porque nosotros tenemos una frase que dice así, el que la hace la paga. Entonces de ahí, de esa frase, el que la hace la paga, en nuestra mente surge, si peco, Dios me mata. Si peco, Dios me da la muerte. Si peco, Dios me castiga con la muerte, porque el que la hace, la paga. Y ahora viene Pablo y dice, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces mucha gente vive con miedo de Dios. Y mucha gente vive con miedo de pecar. Porque dice, si peco, muero, porque el que la hace, la paga. Si desobedezco, muero, porque la paga del pecado es la muerte. Pero no tienen una idea correcta de Dios. Entonces mucha gente piensa así, Dios es un Dios que está allá, y ahora yo dije que está sentado en su trono. Entonces mucha gente piensa, Dios está sentado en su trono con la muerte en la mano. A ver, ¿quién peca allá en la tierra? Al que pecó, muerte. Pecó, muerte. Se equivocó, muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero eso no es verdad. En primer lugar, hay que entender que Pablo no hablaba español. Pablo hablaba griego. Y cuando Pablo escribió la epístola a los romanos, no la escribió en español, la escribió en griego. Y fue necesario que la Biblia fuese traducida de los idiomas originales al español, para que nosotros que no hablamos griego, podamos entender. Y el griego es un idioma abundante. Por ejemplo, para la palabra amor, en griego hay 5 palabras diferentes. Pero en español, para la palabra amor, solo tenemos 1. Por eso nosotros, el ser humano, ama a la esposa, ama la comida, ama al gato, ama al loro, ama todo, porque solo tenemos la palabra amor, pero en griego no, en griego para amor a Dios es una palabra, amor a la esposa es otra palabra, amor al hijo es otra palabra, amor entre hermanos es otra palabra, porque el griego es un idioma abundante. Entonces, mira, esta palabra, porque la paga del pecado es la muerte, podría ser traducida como, porque el resultado del pecado es la muerte. O como, porque la consecuencia del pecado es la muerte. A mí me gusta la traducción que presenta este texto así, porque el resultado del pecado es la muerte. El resultado del pecado es la muerte. Porque si tú piensas así, porque la paga del pecado es la muerte, ¿qué vas a pensar? Que la muerte es un castigo divino. Pero si tú ves el texto como el resultado del pecado, la muerte, no tiene nada que ver Dios con la muerte. Y ahora quiero que entiendas una cosa. Mira, Dios es vida. Dios no es muerte. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. Él dijo, yo he venido para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por lo tanto, aquí está Jesucristo. Y este es el territorio de la vida. ¿Ah? Aquí del otro lado está el Señor de la muerte, el enemigo de Jesús. Y aquí está el territorio de la muerte. Vida y muerte no pueden andar juntas. Porque ¿qué cosa es la muerte? La ausencia de la vida. ¿Y qué es la vida? La ausencia de la muerte.
Donde hay muerte no hay vida. Si Cristo es vida, si Dios es vida, ¿cómo te va a dar la muerte? Para darte la muerte, Él tendría que tener muerte. Pero Él es Dios, vida. En la vida no hay muerte. ¿Cómo es que te va a dar la muerte? ¿Cómo es que te va a castigar con la muerte? Porque para darte alguna cosa, Él tendría que tenerla. Pero Él es vida, Él no tiene muerte. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo cuando dice, porque la consecuencia del pecado es la muerte? Porque el resultado del pecado es la muerte. Lo que él está diciendo es lo siguiente, que si tú estás en Cristo, estás en la vida, estás vivo, porque estás en el territorio de la vida, porque Cristo es vida. Pero si Jesús es la vida y yo me separo de Jesús, ¿de quién me estoy separando? De la vida. Y al separarme de la vida estoy entrando al territorio de la muerte. Este es territorio de muerte. Mira, no muero, cuidado, no muero. Y yo siempre digo, ojalá muriera. Porque si muriera, pues ya se acabó el dolor, se acabó el sufrimiento, se acabó la tristeza, se acabó la miseria, se acabó todo, porque el que muere ya no sabe nada. Los muertos no saben nada, dice Eclesiastés. Pero el asunto es que cuando me separo de Jesucristo, entro al territorio de la muerte, pero no muero, sigo respirando, sigo viviendo, sigo comiendo, sigo trabajando, sigo vendiendo, sigo entrando, sigo saliendo. Solo que la vida ya no es más vida. Porque para tener vida, solo en Cristo, porque Él es la vida. Me separo de Jesucristo, ya entro al territorio de la muerte. No dejo de respirar todavía. Aquí está el Señor de la muerte. Un día voy a recibir la muerte eterna. Pero es un camino largo, desde que me separo de Jesucristo hasta la muerte eterna. Es un camino largo que la Biblia le llama camino de condenación. Camino de condenación. En este camino voy muriendo lentamente. En este camino suceden dos cosas. Mira, la primera, el diablo te puede quitar todo. Te quita el matrimonio, tu matrimonio se deshace. Te quita los hijos, los mete en las drogas, en los vicios, en la promiscuidad. Te quita la vida financiera, te hunde en las deudas. Y al hundirte en las deudas no sabes qué hacer de dinero, te metes a robar. Por lo tanto te quitan los valores, te quitan los principios. Vas muriendo. Este morir no es instantáneo. Es un morir, muriendo todos los días. Vas muriendo, 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 muriendo. Hasta que llega un momento que dices, Dios mío, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué vine al mundo? ¿Para qué estoy aquí? Mejor me muriera. Pues que estás en el territorio de la muerte. Esa es una de las cosas que te puede suceder en el territorio de la muerte. La otra cosa es que el diablo te puede dar todo. Te da dinero, te da poder, te da fama, te da una mansión, te da un auto nuevo, te da todo. Pero no te da paz, porque el diablo para darte paz tendría que tener paz y él no tiene paz. Entonces no te puede dar paz. Entonces el dinero, la fama, el poder, la gloria no te sirven de nada porque no tienes paz. En la noche llegas, te acuestas, te revuelcas en la cama de un lado para otro, cuentas carneritos para dormir y no duermes. Y entonces, ¿qué pasa? Una pastilla para dormir. El mes siguiente, 2 pastillas. El otro mes, 3 pastillas. Llegas un momento que estás enviciado en pastillas y no duermes. Hay gente que me dice, pastor, yo no sé qué me pasa. Yo no he hecho nada de malo, yo no he ofendido a nadie, yo no le debo a nadie, pero no tengo paz. Vives angustiado, vives vacío, vives desesperado. Esa no es vida, querido. Esa no es vida. Dios te ama, Dios quiere que seas feliz. Dios quiere lo mejor de lo mejor para ti. Pero hay una cosa, Él no puede hacer nada contra tu voluntad. Él respeta mucho tu voluntad. Bueno, estás en el territorio de la muerte. ¿Hay solución para ti? ¿Hay salida para ti? Claro que sí. ¿Y cuál sería la salida? La salida lógica. Tú estás aquí sufriendo en el territorio de la muerte. No quieres más esta vida miserable. ¿Cuál sería la solución lógica? Dar media vuelta y volver a la vida. Y en Jesucristo tendrías la vida y tus problemas estarían resueltos. Pero ahí viene la clave.
Cuando estás viniendo hacia Jesucristo, cuando estás regresando hacia la vida, porque querido, Dios te ama mucho. Y desde que tú te vas de Él y te vas al territorio de la muerte, ¿tú crees que Dios se queda feliz? No. Él te llama, te llama, te llama, te llama. Por eso dije anoche que la historia del mundo es el hombre corriendo, 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 y Dios atrás de él, atrás de él, atrás de él. El hombre escondiéndose, 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 y Dios atrás buscándolo, buscándolo. Dios llama. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia es un libro de llamado. En el jardín del Edén, Dios llega. Adán, ¿dónde estás? Y desde ese día, Pedro, María, Juana, Rosa, ¿dónde estás? Elisa, ¿dónde estás? El diablo te llama, o el Señor Jesucristo te llama con amor, te suplica. El Señor siempre está buscando. Dice Jesús en el Antiguo Testamento, no quiero la muerte del impío, sino que regrese y vuelva. Dice, volved, volved, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios te ve ahí, en el territorio de la muerte, sufriendo con la vida destruida, no puedes dormir. ¿Tú crees que Dios está feliz? No, Él te ama, Él quiere traerte de vuelta, solo que no puede traerte por la fuerza. Tú tienes que querer. Pero muy bien, un día te cansas de sufrir y decides regresar al Señor Jesucristo. Solo que cuando estás volviendo, el diablo es muy astuto. Y te digo una cosa, mira. Hay mucha gente que tiene una idea equivocada del diablo. La primera cosa que te voy a decir, el diablo no es ateo. El diablo no es ateo, el diablo cree en Dios. Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Por lo tanto, tú cuando lidias con el diablo, no pienses que estás lidiando con un ateo, porque el diablo no es ateo, el diablo cree en Dios. Segunda cosa, el diablo conoce muy bien la Biblia, cuidado. Cuidado, el diablo conoce muy bien la Biblia. Cuando Jesucristo estaba en el desierto, el diablo fue con la Biblia en la mano. Solo que el diablo no respeta la palabra de Dios. La usa, agarra un versículo de aquí, agarra otro versículo de aquí, le hace decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Entonces, cuidado, no todo el que tiene la Biblia en la mano está viniendo en nombre de Dios. Porque el diablo vino con la Biblia en la mano, pero no estaba viniendo en nombre de Dios. El diablo es bíblico. Conoce la Biblia. Y como conoce la Biblia, cuando tú estás regresando al Señor Jesucristo, el diablo le dice a Jesús, prácticamente, voy a tratar de decirlo así para que ustedes entiendan. Hey, Señor Jesucristo, ¿lo vas a recibir a este miserable pecador? ¿Lo vas a recibir de vuelta? Y Jesús dice, sí, claro. ¿Y por qué lo vas a recibir? Porque yo lo amo. Pero este no ha pecado, sí, ha pecado. Se ha ido de ti, sí. Ha entrado al territorio de la muerte, sí. ¿Y qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y este pecó o no pecó? Sí. ¿Y? Si pecó, tiene que morir. Porque la paga del pecado es la muerte. Y ahora él está viniendo y tú lo vas a recibir de vuelta. No. Mira, si tú lo recibes de vuelta, quiere decir que tu palabra es mentira. Quiere decir que tu palabra no es eterna. Quiere decir que tú no cumples tu palabra. Por lo tanto, no lo puedes recibir de vuelta. Mira la situación en que nosotros colocamos a Dios. Porque Él te ama, querido. Él quiere traerte de vuelta. ¿Sabes que el Señor Jesucristo quiere entrar en tu vida y colocar en orden todo el desorden interior? Porque una de las cosas que el pecado hace es desordena el mundo interior. Desordena las emociones, los sentimientos. ¿Cómo puedes entender que un hombre que dice que ama a su esposa la golpea? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes entender que un hombre que dice que ama a su hija abusa de ella? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes entender que un hombre que dice que ama a su familia gasta el dinero en bebida, en vicios? ¿Cómo puedes? Es que cuando el pecado entra en tu vida, o cuando tú entras al territorio del pecado, cuando caes en la mano del enemigo de Dios, Él desordena tus sentimientos. Tú no te das cuenta de lo que estás haciendo, pero te estás destruyendo a ti
y estás destruyendo a las personas que más amas. Entonces, el Señor quiere ordenar tu vida, quiere calmar tus sentimientos, quiere enseñarte el camino de la verdad, el camino de la felicidad. Solo que tú estás metido en un problema porque has pecado, te has venido aquí y ahora el diablo dice, no, Señor, si se ha venido, tiene que morir. Pues ahí entra la persona maravillosa de Jesucristo. Porque Jesucristo dice así, está bien, Él pecó y tiene que morir. Ya, porque el resultado del pecado es la muerte. Y Él se apartó, tiene que morir. Pero yo lo amo. Yo lo amo. Sí, pero Él pecó. Es verdad que pecó, pero yo lo amo. Sí, pero ese no es el problema, que si lo amas o no lo amas. El asunto es que Él entró al territorio de la muerte y tiene que morir. Y Jesús dice así, sí. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que yo no puedo morir en lugar de Él. Entonces, Él tiene una deuda que tiene que pagarla con su muerte porque ha pecado. Pero yo voy a ir a la tierra y voy a morir, y con mi muerte voy a pagar su pecado. Y es eso lo que hizo el Señor Jesucristo. Vino a este mundo para morir por nosotros. Y hoy día, gracias a la muerte de Cristo, nosotros podemos recibir la vida eterna. Solo que este asunto de Cristo vino, murió por mí, es difícil de entender al ser humano. Y para que el ser humano entienda qué es lo que hizo Dios, mandó a los israelitas construir el santuario. Porque en el santuario el Señor fue explicándoles cómo es que se puede solucionar el problema del pecado. Cómo es que aunque el hombre murió, alguien puede morir en su lugar. Y el tema de mañana es impresionante. Porque ya comenzamos ahora a analizar el plan de salvación dentro del tema del santuario. Querido, el Espíritu de Dios sigue moviéndose hoy y llamando a las personas. Ahí donde estás, puedes creer que el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. Tú corres, 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 el Espíritu te sigue, te sigue y te sigue. Mira, hay un joven llamado Patricio. Trabaja para una empresa de aviación grande aquí en América Latina. Ese muchacho nació y creció amando mucho al Señor Jesucristo, amando mucho a la Virgen María, amando mucho a sus padres, amando mucho la fe de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Pero un día se confrontó con la palabra de Dios. Y sabes, la vida del cristiano es crecimiento. Y es aprendizaje. Yo siempre digo, mira, si estás vivo, tienes que aprender. Los muertos no aprenden. Cuando yo encuentro una persona que no quiere aprender, yo pienso, esa persona está muerta y no se da cuenta que está muerta. Inclusive Juan, hablando en nombre del Señor Jesucristo a la iglesia, a las iglesias del Apocalipsis, les dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Una persona que no quiere aprender, una persona que se resiste a aprender, está muerta. Porque los vivos aprendemos. Ahora, no es fácil aprender. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué cosa es aprender? Aprender es salir de lo que conoces y entrar al terreno que no conoces. Aprender es salir de la playa y nadar en aguas profundas. Y esto es doloroso, porque el ser humano inconscientemente tiene miedo de lo desconocido. Por eso es que hay mucha gente que no quiere aprender. Pero Patricio descubrió la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay cosas que a veces tú nunca has descubierto. Y a medida que él comenzó a descubrir las verdades, comenzó a sufrir en su corazón con las verdades, porque no es fácil aprender y crecer. Él conoció a una persona a través del internet. Y esta chica
cuyo nombre no sé si tengo escrito aquí. No lo tengo. ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Jessica. Jessica conoció a Patricio a través del internet, hace unos 4 años atrás, y comenzó a evangelizarlo a través del internet. ¿Qué quiere decir evangelizar? A hacerle conocer el evangelio a través del internet. Llegaron sermones míos grabados a las manos de Patricio. El Espíritu de Dios usó esos sermones para tocar el corazón de él. Mas los estudios que por internet Jessica le daba, llegó un momento en que él sufría. Ayer Patricio estaba en Santiago de Chile, escuchando el mensaje a través del internet. Después del mensaje, él asistió a las preguntas y respuestas de entrevistas que me hacen después del mensaje. Y en una de esas respuestas, o en una de esas preguntas me preguntaron, ¿cuál es el lugar de los sentimientos en la vida cristiana? Porque Patricio estaba sufriendo. Él decía, mi cabeza ya entendió el mensaje, pero es que mi corazón todavía no siente. Mi cabeza ya comprendió todo. Yo racionalmente sé que este es el camino que Dios quiere para mí, que yo debería bautizarme y nacer de nuevo, pero mi corazón no siente. Y anoche yo en la respuesta dije, mire, no le hagas mucho caso a tus sentimientos, porque después de la entrada del pecado al mundo, los sentimientos son a veces engañadores. Y esa fue la respuesta que Patricio necesitaba en su vida. ¿Sabes que Patricio tomó esta mañana el avión de Santiago de Chile y se vino para aquí a Lima? Y acaba de llegar. Y Patricio en este momento entra al tanque del bautismo para sellar su pacto de amor con Cristo. Para decirle, Señor Jesucristo, yo acepto tu amor, yo acepto lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Y yo me entrego aquí, a ti. Y ahí está Patricio. En este momento, Patricio, quiero que me mires así. Tu vida ha sido una vida de búsqueda. Eres un hombre sincero, eres un hombre honesto. Encontraste la palabra de Dios. Sufriste al principio con las verdades que descubrías. Pero tu honestidad, tu sinceridad te llevó a aceptar el mensaje. Hasta anoche habías aceptado todo racionalmente, pero tú dices, mi corazón no sentía. Sin embargo, Dios usó el programa de anoche para llegar a tu corazón y mostrarte que las decisiones no se toman necesariamente llevado por las emociones, sino por las convicciones que el Espíritu coloca en la mente de la persona. Y tomaste el avión y viniste aquí. En este momento tu corazón está alegre y triste. Alegre porque estás naciendo de nuevo. Medio triste porque yo sé que en el fondo hubieras querido que tu madre mirara tu bautismo. Pero tu madre todavía no tiene condiciones de entender lo que tú estás haciendo. Y tú, para ahorrar el sufrimiento, no le dijiste que estás aquí para bautizarte. Pero este es un día extraordinario. Toda tu vida pasada queda borrada. Y para que de aquí para adelante vivas una vida victoriosa en Cristo, por tu fe, el pastor Bill Quispe, como ministro del Evangelio, por el mandato divino, te bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No es maravilloso, querido? Qué escena linda, ¿no es cierto? Tú sabes cómo es emocionante saber que cuando naciste recibiste una hoja en blanco de Dios para escribir una historia. Y a veces a lo largo de la vida llenaste esa hoja blanca de garabatos. Hiciste tanta tontería en la vida. Te heriste a ti mismo, heriste a tanta gente inocente que no tenía culpa de nada. Lloraste, viviste, sufriste. Y ahora te preguntas, ¿qué hago con mi vida? Y ahora te preguntas, ¿dónde está Dios? Y ahora te preguntas, ¿por qué me sucede todo lo que me sucede? Y ahora en las noches oscuras de tu vida lloras tu soledad, tu tristeza, tu derrota.
Yo quisiera decirte que el Señor Jesucristo está más cerca de ti de lo que tú imaginas. Jesús te ama, te ama, te ama. Jesús quiere entrar en tu vida, revolucionar tu vida. Quiere colocar tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos en orden. Pero no puede hacerlo si tú no aceptes. No puede hacerlo si tú no te entregas. Es que, pastor, pequé tanto. ¿Cómo Dios puede perdonarme? Yo no entiendo cómo Dios te puede perdonar, porque yo no entiendo cómo Dios me perdona a mí. Una cosa sé. Él no puede hacer nada por ti si tú no quieres. En este momento, entrégate al Señor Jesucristo. Ábrele el corazón a Él. Dile, Señor, no puedo más. He luchado solo, he corrido solo, he intentado solo. Solo me he herido, solo me he hecho sangrar. Estoy aquí derrotado. Te necesito en mi vida. Reconstruye mi vida, reconstruye mi familia. Hazme de nuevo. ¿Qué harás? ¿Qué harás con la invitación del Señor Jesucristo? ¿Seguirás caminando, seguirás peregrinando en el territorio de la condenación? ¿O darás media vuelta y correrás a los brazos de Jesús? Vamos a estudiar la lección número 11 para el 13 de diciembre del año 2025. El título de la lección es Morando en la Tierra. Y el propósito de la lección de esta semana es revisar un incidente que ocurrió en la vida del pueblo de Israel ya cuando estaban en Canaán, dirigidos por Josué, lógicamente. Y este incidente nos enseña lecciones valiosas porque nos abre los ojos para el hecho de los conflictos. ¿Por qué hay tanto conflicto a veces en la familia, en la sociedad, en la iglesia? ¿Y cómo resolver esos conflictos? El pueblo de Israel no era diferente de nosotros. Las mismas luchas que tenemos hoy las tuvo Israel en aquellos tiempos. Los mismos conflictos que hoy tenemos los tuvo también Israel. Ahora, podemos aprender muchas lecciones de la vida de Israel, de los errores que ellos cometieron. Nosotros, esos errores podemos evitarlos. Y de las cosas que les salieron bien, nosotros podemos sacar lecciones valiosas para repetirlas. Entonces, vamos al estudio de la lección. El primer subtítulo es el compromiso. ¿Por qué el compromiso? Voy a leer el texto para entender mejor este asunto. Josué capítulo 22, versículos 1 al 3, dice así. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Explico un poco lo que sucedió aquí y por qué esta parte de la lección se titula compromiso. Es que cuando el pueblo de Israel estaba atravesando el río Jordán, ellos vieron un pedazo de tierra que pertenecía a Canaán, pero un pedazo de tierra sin atravesar el río Jordán. Y era una tierra fabulosa, especialmente para criar ganado, mucho pasto, muchos valles, muchas llanuras, extraordinaria tierra para que el ganado se reprodujese. Y como las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés eran ganaderos por excelencia, le pidieron a Josué: ¿podríamos quedarnos en esta parte que es más apropiada para el ganado que tenemos? Entonces la respuesta de Josué fue: perfecto, pueden quedarse. Esta es la parte que Dios les va a dar a ustedes. Pero ustedes tienen que acompañarnos, acompañar al resto de las tribus. ¿Por qué? Porque esta tierra ya está conquistada, ya es de ustedes. Pero ¿y Canaán? Y los enemigos en Canaán, la gente que no va a querer salir de Canaán, ¿van a dejar a las otras tribus a luchar solas? No.
Ustedes son parte del cuerpo, entonces tienen que ir con nosotros y luchar con nosotros. ¿Y sabes cuánto tiempo duró más o menos ese periodo de conquista? 7 años aproximadamente. Esta tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés dejaron a sus mujeres, a sus niños aquí cuidando el ganado, y los hombres fueron a la guerra con el pueblo, con el resto del pueblo de Israel. 7 años conquistaron todo. Al final del tiempo, pues Josué les dijo, bueno, ahora sí ya ustedes ayudaron, ustedes han cumplido con su compromiso, y por eso el texto que acabo de leer, Josué les dice, ustedes han cumplido con todo, han seguido las órdenes mías de Moisés, ahora pueden regresar para casa. Y ahora entramos a la segunda parte de la lección bajo el título de acusaciones. ¿A qué acusaciones se refiere? Como dije, terminando esos 7 años, ya instaladas las otras tribus en la tierra de Canaán, pues las 2 tribus y media que se habían quedado del otro lado del Jordán, regresaron. Y regresaron para ver a sus esposas o sus hijos, en fin, para disfrutar de la tierra. Sin embargo, cuando llegaron al río Jordán, ellos levantaron un altar gigantesco, un altar extraordinario, bonito. Y cuando las otras tribus que se quedaron en Canaán se enteraron que estas 2 tribus y media habían levantado ese altar, ¿sabes lo que hicieron? Se pusieron bravos y pensaron, esas 2 tribus y media se están queriendo separar del pueblo de Israel, se están queriendo entregar al fanatismo, al paganismo, a adoración de dioses extraños, por eso están edificando ese altar. Y entonces se armaron y dijeron, vamos a combatirlos, vamos a destruirlos. Leo el texto para entender mejor el asunto. Josué capítulo 22, versículos 10 y 12. Dice así: y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, o sea, el resto de las tribus, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir y pelear contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra las 2 tribus y media que habían levantado ese altar. Ahora, aquí viene la reflexión. Vamos a pensar seriamente en este hecho y vamos a sacar lecciones que nos van a ayudar hoy para resolver conflictos, como dije, en la familia muchas veces, en la sociedad en la que vivimos, en la iglesia a donde asistimos. Se podrían evitar esos conflictos, pero vamos a reflexionar en este incidente. En primer lugar, ¿por qué la mayoría de las tribus que entró a Canaán se puso brava cuando se enteraron que las 2 tribus y media habían levantado un altar gigantesco? ¿Por qué? Porque pensaron, ellos se están entregando al paganismo. En segundo lugar, ¿y por qué estas 2 tribus y media levantaron el altar? Ese altar, no porque querían entregarse al paganismo, sino porque querían levantar un monumento que recordase a sus hijos que ellos, aunque estaban de este lado del Jordán, continuaban formando parte del pueblo de Israel que estaba en Canaán. Sin embargo, aquí hubo un error. Primero, las 2 tribus y media, antes de levantar aquel altar, deberían haber consultado con Moisés, que era el líder, pero no consultaron. Hicieron sin explicar lo que estaban haciendo. Pero ahora viene el segundo error. Las otras tribus juzgaron los motivos de las 2 tribus y media sin escuchar explicaciones. ¿Cuáles son las lecciones que aprendemos? Querido, comunicación. La mayor parte de los conflictos que aparecen en la familia, en la sociedad, en la iglesia,
son por falta de comunicación. Autoridad es para ser respetada. Si el pueblo de Israel tenía líderes, entonces las 2 tribus y media deberían respetar la autoridad de los líderes y deberían haber consultado. No lo hicieron. No se comunicaron. Lo que tú puedes hacer puede ser maravilloso desde tu punto de vista, pero si los otros no saben por qué estás haciendo lo que estás haciendo, esa actitud tuya va a generar conflictos. Por otro lado, si tú ves lo que alguien está haciendo y ya vas pensando mal y ya vas acusando, sin preguntar antes qué es lo que estás haciendo, falta de comunicación. Y esa falta de comunicación te puede llevar a conclusiones completamente equivocadas. Y ambos están mal. Aquel que hace sin comunicar y aquel que juzga sin comunicar. Ahora lleva esto a tu familia o lleva esto a tu iglesia. ¿Ah? ¿Por qué movieron el piano de ese lugar para el otro lugar? Comienzan los conflictos por causa de la posición del piano. ¿Y por qué? Porque los que movieron el piano, movieron porque creyeron que era lo mejor, pero no consultaron. Y el otro lado, juzgó sin escuchar explicaciones. ¿Cómo resolvió el pueblo de Israel este problema? Esto es interesante y nos lleva a la tercera parte de la lección. Pero antes, en esta tercera parte, vamos a ver lo que sucedió. El pueblo de Israel, las 9 tribus y media, antes de ir a la guerra, partir a la guerra armada contra las 2 tribus y media, ¿qué hicieron? Enviaron una representación para investigar, para averiguar. Ya después de haber llegado a su propia conclusión sin consultar, sin preguntar, ahora enviaron representantes. Y el líder de esos representantes era un hombre llamado Fineas. Este Fineas es interesante, porque no sé si te acuerdas del pecado de Baal Peor, cuando el pueblo de Israel se juntó con mujeres moabitas y no solo hubo un problema de licenciosidad, de pecado sexual, sino que hubo un problema de contaminación espiritual y vino una plaga y estaba consumiendo al pueblo de Israel. Y este Fineas apareció. Este Fineas era hijo de Eleazar, hermano de Aarón. Este apareció con una espada y vio que en una tienda, en una carpa, estaba un israelita con una moabita. Y entonces entró y mató a los dos, llevado por ese celo, por ese deseo ferviente, que el pecado está entrando al pueblo y no voy a permitir que este pecado traiga tanto dolor, tanta plaga sobre el pueblo. Y fue allá y mató a los dos idólatras paganos y libertinos sexualmente. Y pues el pueblo de Dios lo admiró. Desde aquel tiempo este Fineas, hijo de Eleazar, cobró cierta fama, cierta imagen de hombre conservador, hombre valiente, hombre decidido. Pues él fue el que lideró esta comisión que vino a hablar con las 2 tribus y media que habían levantado el altar. Pero no vino sin preconceptos, con la mente limpia para oír y ver qué es lo que estaba pasando. Él ya vino preconceptuado, él ya tenía sus propias conclusiones. ¿Y por qué tenía sus propias conclusiones? Porque él había vivido el pasado en Baal Peor, cuando el pecado, el pueblo de Dios se contaminó con el paganismo y vino una plaga y una gran mortandad en el pueblo de Israel. Entonces ahora él viene a juzgar este nuevo caso de por qué levantaron un altar. Vino a juzgar pensando en el pasado. En el pasado la gente se contaminó espiritualmente con el paganismo. Entonces él pensó, estas 2 tribus y media están construyendo este altar para hacer sacrificios paganos. Mira el preconcepto.
Pero para él estaba todo maravilloso, porque él estaba juzgando un caso presente por el pasado. Y querido, no siempre la manera como se resolvió un conflicto en el pasado te va a servir para resolver un conflicto en el presente. No siempre el pasado se repite. Cada caso es un caso. No es porque sucedió esto con esta persona que va a suceder esto con la otra persona. No es porque este conflicto tuvo este origen que es ahora el conflicto presente va a tener el mismo origen. Hay que resolver un problema. Si quieres resolver el problema, hay que ir con cabeza limpia, sin prejuicios, sin preconceptos. Pero yo tengo experiencia. Pero si tienes experiencia y si Dios te ha dado la capacidad, el don de ser un líder, entonces sé equilibrado. Oye antes de juzgar. Escucha antes de determinar. No llegues a tus propias conclusiones solo porque viviste un momento parecido en el pasado. Este fue el gran error de Fineas, de aquel grupo que fue enviado por Israel para investigar lo que estaba pasando. Leo Josué capítulo 22, 13 y 15. Dice así: y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Y pues entonces sucedió lo que te expliqué. Finés fue preconceptuado, y preconceptuado no vas a resolver ningún problema. Viene alguien a conversar contigo, alguien que ha tenido varias caídas en el pasado, y lo primero que haces es pensar dentro de ti: bueno, este va a querer aquí endulzarme con palabras. Yo ya conozco, yo ya sé quién es. No, querido, esa no es la manera de resolver un conflicto. Escucha. Y cuando esos comisionados escucharon, encontraron una respuesta que les mostró la realidad de por qué estas 2 tribus y media habían levantado aquel altar. Leo Josué 22, 26 y 27. Dice así: por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Mira que las 2 tribus y media, de manera simple, sin alterarse, sin gritar, sin vociferar, sin querer defenderse, sin querer buscar la justicia y pensar, ¿por qué estos vienen aquí a atacarnos sin escucharnos primero? No, con voz mansa y tranquila explicaron: hemos levantado este altar no porque queremos ofrecer holocausto a dioses paganos, nada, como un monumento conmemorativo para que un día, cuando pasen los años, los hijos de ustedes no le digan a los nuestros: ustedes no son parte de Israel. No, hemos construido este altar para que ellos, nuestros hijos, los de ustedes y los nuestros, recuerden siempre que somos un solo pueblo. O sea, todo completamente diferente de lo que habían imaginado los que venían con acusaciones. Y ahí, pues el conflicto se resuelve, porque cuando tú das una explicación con palabras coherentes, equilibradas, sensatas, el otro no va a ser loco para no querer entender la explicación. Muchos de los conflictos surgen porque todos queremos tener la razón. Nadie quiere ceder, y lo peor, a veces nadie quiere escuchar al otro. ¿Por qué? Porque ya tiene sus propios conceptos.
Y esos propios conceptos no lo ayudan mucho, aumentan el conflicto que ya existe. En el Brasil existe una expresión: cuando uno no quiere, dos no pelean. ¿Por qué? Para haber pelea, los dos tienen que querer pelear. Pero si este quiere, busca la pelea, pero este no responde. O responde de manera suave. Este pobre se cansa de buscar la pelea. Y ahí viene la resolución de conflictos. Experimenta esto. En tu casa, en tu iglesia. Renuncia un poco a tus propios pensamientos. Trata de escuchar al otro para llegar a tus propias conclusiones. Ahora leo Josué 22, 30 y 31. Oyendo Finés, el sacerdote, y los príncipes de la congregación, y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Mi amigo querido, toda historia tiene dos lados. Si viene alguien trayéndote un conflicto, no pienses que él tenga razón. Puede tener razón, pero escucha a la otra parte, porque toda historia tiene dos lados. No te dejes llevar por tus sentimientos. Cuando tengas que resolver un conflicto, no te dejes llevar por simpatía, por quién te gusta más o por quién no te gusta. No te dejes llevar por preconceptos. Escucha con cabeza fría. Oye, y Dios te va a ayudar a solucionar ese conflicto. No está en la lección, pero yo te hago pensar. ¿Te acuerdas de Salomón? Un día vinieron dos mujeres disputando un niño. Una decía: este es mi hijo, por esto, este es mi hijo. Y esta ladrona quiere llevarse a mi hijo. La otra decía: no, rey, el hijo es mío. Esta otra es la ladrona. Y este hijo es mío por esto. ¿Qué hizo Salomón? Escuchó a una. Y después escuchó a la otra. Y después, en ese escuchar, él se dio cuenta de lo que pasaba. Cuando Finés escuchó la explicación de las 2,5 tribus, entendió lo que estaba pasando. Y dijo: ustedes tienen razón. Y volvieron en paz, tranquilos, cuando estaban viniendo prevenidos para la guerra. ¿Qué hizo Salomón? Ahí viene la sabiduría divina. Salomón dijo: el hijo de ti, el hijo también es tuyo. Entonces traigan al muchacho, traigan una espada. Voy a partir al niño por la mitad para cada uno. Y se acabó. Pero entonces apareció la verdadera madre y dijo: no. Si van a matar a mi hijo, yo prefiero que se vaya con la otra, pero que esté vivo. Y ahí Salomón dijo: entregue la madre a esta, el hijo a esta madre, porque esta tiene la razón. Mira la sabiduría. Cuando tú tratas de resolver un conflicto con cabeza fría, suplicas la dirección de Dios. No te dejas llevar por el sentimiento, por simpatía, por preconceptos. Vamos al texto bíblico ahora. San Lucas capítulo 19, los primeros versículos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía por causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque Jesús había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date deprisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo:
que Jesús había entrado a posar en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Amigos queridos, voy a comenzar el mensaje de esta noche analizando el último versículo que acabo de leer. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús entró a la casa de Zaqueo y dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Yo les pregunto, ¿qué fue lo que entró a la casa de Zaqueo? ¿Una doctrina? ¿Una iglesia? ¿Una religión? ¿Una colección de libros? ¿Una biblioteca? ¿Algunos versículos de la Biblia? ¿Qué fue lo que entró a la casa de Zaqueo? ¿Quién entró a la casa de Zaqueo? Jesús. Y él dijo: hoy ha entrado la salvación a esta casa. ¿Qué es lo que Jesús nos está queriendo decir esta noche? Que la salvación no es una doctrina. La salvación no es una religión. La salvación no es una iglesia. La salvación no son versículos de la Biblia. La salvación no es un estudio. La salvación es una persona. La salvación es Jesús. Él entró a la casa de Zaqueo y él mismo dice: hoy ha entrado la salvación a esta casa. Quiere decir que el hombre que se siente perdido y quiere ser salvo debe correr a la persona salvación que es Jesús y abrazarse de la persona salvación que es Jesús. Por eso la Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos sino Jesús y nadie más. ¡Qué cosa maravillosa! Quiere decir que la salvación no es un diploma que Dios te da cuando te portas bien. La salvación no es un certificado de buena conducta que Dios te da porque guardas todos los mandamientos. La salvación no es un certificado de miembro de iglesia que Dios te da porque te unes a una iglesia. La salvación es Jesús. Y todo lo que el hombre necesita hacer para ser salvo es descubrir a esa persona, encontrar a esa persona y aprender a convivir con esa persona salvación que es Jesús. Sorprendente lo que la Biblia dice. Vamos a analizar la experiencia de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era un hombre que pensaba que para ser feliz en la vida había que tener mucho dinero. El enemigo de Jesús es muy astuto. Si el diablo no nos puede llevar a un extremo, al extremo del fanatismo, entonces nos va a agarrar y nos va a llevar al otro extremo, al extremo del liberalismo. Con relación a cualquier tema de la vida, el enemigo solo quiere llevarnos a los extremos, o a ese extremo o a este extremo. Pero el enemigo no quiere que nadie se quede en el área de equilibrio. Jesús es el equilibrio. Jesús entra en la vida y no te hace fanático ni te hace liberal. Te hace un cristiano equilibrado. Jesús, la salvación, coloca equilibrio en tu vida con relación a cualquier asunto de la vida. Con relación al asunto del dinero, por ejemplo, el enemigo no quiere a nadie en el área de equilibrio. Lleva a unos cristianos al extremo de decir así: el dinero no vale nada.
El cristiano no tiene que estar preocupado en el dinero, porque nuestro país está allá en los cielos. Estamos de pasajeros por este mundo, peregrinos y errantes. No tenemos que estar preocupados con el dinero. Miren ese extremo. Querido, el dinero no vale nada. Entonces mañana entra al mercado y a la hora de pagar, dime si el dinero no vale nada. El dinero no vale nada. Entonces matricula a tu hijo en la escuela y cuando viene con la lista de los materiales escolares, dime si el dinero no vale nada. ¿Quién dijo que el dinero no vale nada? ¿Quién dijo que el cristiano no necesita de dinero en este mundo? Los cristianos no comemos, los cristianos no nos vestimos, los cristianos no tenemos que educar a nuestros hijos, no tenemos que pagar alquiler de casa, no tenemos que comprar un piso. Mucho cuidado con los extremos. Recuérdense, Jesús es el equilibrio. El enemigo de Jesús nos lleva a los extremos. Agarra un grupo de cristianos sinceros, de personas sinceras, y las lleva aquí y dice así: el dinero no vale nada. El dinero vale, sí, Señor. No tengas miedo de trabajar honestamente y hacer dinero. No tengas miedo. No tengas miedo de ser cabeza y no cola. La Biblia está llena de promesas que si tú eres fiel a Él, Dios te abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones sobre ti hasta que sobreabunde. Promesas de que te hará cabalgar sobre las alturas de la tierra. Pero cuando el enemigo no puede mantener las personas en este extremo del fanatismo, las agarra y las lleva a este otro extremo, de pensar así: el dinero es todo en la vida. Todo. Entonces no importa lo que tenga que hacer para tener dinero. Y comienzan a correr atrás del dinero. Y no paran ni un momento, ni de día ni de noche. Y no se preocupan de la esposa ni de los hijos. No tienen lugar en su vida para Dios, para la iglesia, para nada. Porque corren para atrás del dinero, porque de alguna manera están pensando que solo se es feliz teniendo dinero. Si no se tiene dinero, no se es feliz. Y ese es el otro extremo al cual el enemigo quiere llevar a los hijos de Dios. Hermanos queridos y amigos míos, el dinero es importante, sí, pero el dinero no es lo más importante. Hay otros valores en la vida. Con dinero, tú puedes comprar una linda mansión, pero no puedes comprar una familia. Con dinero tú puedes comprar una montaña de medicina, pero no puedes comprar salud. Con dinero tú puedes comprar muchos cosméticos, pero no puedes comprar belleza. Con dinero tú puedes comprar el mejor colchón del mundo, pero no puedes comprar sueño. El dinero no lo compra todo. Los seres humanos en este mundo necesitamos entender que la cultura, el dinero, el poder, la fama y todo lo que el hombre pueda conseguir en esta vida tiene sentido solamente cuando Jesús ocupa el centro de la experiencia humana. Solo Jesús le da sentido al dinero, le da sentido a la cultura, le da sentido al poder, le da sentido a la fama, le da sentido a lo que tú puedas conseguir en la vida. Yo conozco gente millonaria que vive desesperada porque no tiene paz en el corazón. Pueden comprar lo que quieran. Un día una persona me dice: yo puedo viajar al rincón del mundo que yo quiera, al país del mundo que yo quiera. No necesito comprar un pasaje de avión en una empresa. No, yo traigo mi propio avión con mi propio piloto y yo voy al rincón del mundo que yo quiera. Pero no soy feliz. No tengo paz en el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que el dinero no es capaz de comprar todo.
Yo conozco gente culta que tiene un diploma universitario, 2 doctorados, 5 doctorados, pero que no es feliz. La cultura tiene su lugar en la vida, pero sin Cristo no tiene sentido. El dinero tiene su lugar en la vida, pero sin Cristo no tiene sentido. La fama tiene su lugar en la vida, pero sin Cristo es vacía. El poder puede ser útil en la mano de una persona, pero sin Cristo se vuelve un elemento de opresión. Es Jesús que le da sentido a todo en la vida. Sin Cristo, cualquier cosa que el hombre consiga solo le deja el sabor del vacío y de la frustración. Ese era el caso de Zaqueo. Zaqueo era un hombre que se sentía infeliz. Entonces un día él pensó, si yo consiguiese mucho dinero, sería feliz. Y descubrió que trabajando honestamente se puede hacer dinero, pero no se puede hacer una fortuna de un momento para otro. Pero él descubrió que había una manera de hacer dinero rápidamente, siendo deshonesto. Y aprovechando un cargo público que él tenía, embolsaba mitad para él y mitad para los cofres públicos. Y de un momento a otro enriqueció. Consiguió comprar la casa que quería, la mansión que quería, un coche para cada miembro de la familia en la casa. Compró todo lo que quería, todo lo que soñó, todo lo que un día ambicionó. Pero cuando tuvo todo en sus manos, descubrió que no era feliz. ¿Será que en este momento yo estoy predicando para alguien que tiene todos los motivos del mundo para ser feliz? Tiene salud, tiene un buen saldo en el banco, tiene un buen piso, tiene un buen coche, tiene los hijos bien criados, grandes, pero cuando llega la noche se echa en la cama y siente que falta alguna cosa y no sabe qué. Solo sabe que hay un vacío que duele, que perturba, que incomoda. Y a veces se pregunta, Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Qué falta en mi vida? Yo no le hago mal a nadie, yo no le robo a nadie, yo no mato a nadie. ¿Por qué me siento así? Tal vez entiendas a Zaqueo. Zaqueo no era feliz. Alguna cosa estaba equivocada dentro de él. Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué siento esta angustia? ¿Por qué siento a veces ganas de llorar y no tengo motivo? No sé por qué. El texto bíblico dice, Zaqueo quería ver quién era Jesús. Estaba correcto. Estaba en el camino correcto. Porque, amigo querido, te digo una cosa, cristianismo es descubrir el quién del cristianismo, que es Jesús. Hay mucho cristiano que cuando quiere tornarse cristiano, no trata de descubrir a Jesús. Trata de descubrir cosas. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Para mucha gente, cristianismo es hacer cosas buenas, no hacer cosas malas. Eso no es cristianismo. Cristianismo es descubrir al quién. El buen comportamiento, la buena conducta es resultado del cristianismo. Pero cristianismo es comunión con Jesús, es compañerismo con Jesús. El resultado de esa vida de amor con Jesús es guardar mandamientos, es seguir los caminos de la obediencia, es portarse bien, es ser padres maravillosos, amigos maravillosos, ciudadanos maravillosos. Todo eso es el fruto de haber descubierto a Jesús, de vivir una vida de comunión con Jesús, de compañerismo con Jesús. Por eso Zaqueo estaba correcto. Zaqueo quería saber quién era Jesús. Yo te pregunto, ¿has descubierto al quién del cristianismo? ¿Sabes quién eres Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Has tenido un encuentro personal con Cristo? ¿Te has encontrado en el camino de la vida con Él? ¿Te has enamorado de Jesús? ¿Has aprendido a vivir con Jesús? ¿Es Jesús para ti solamente una doctrina? ¿Es solamente una iglesia? ¿Es solamente un personaje de la historia? ¿O es Jesús tu amigo de cada día? ¿Te levantas y lo sientes a tu lado? ¿Caminas por la calle y está contigo?
Te sientas a comer y está contigo. Te echas a dormir y lo sientes a tu lado. ¿Qué tipo de cristianismo es el tuyo? ¿Cristianismo de teología? ¿Cristianismo de conocimiento? ¿Cristianismo de teoría? O aunque no lo hayas visto ni lo hayas tocado, Jesús es tu amigo, tu compañero de cada minuto, de cada segundo de la vida. ¿Has descubierto a Jesús? Zaqueo quería saber quién era Jesús, pero la Biblia dice, no podía. Yo les pregunto esta noche, ¿por qué no podía? Zaqueo quería descubrir quién era Jesús, quería saber quién era Jesús, pero no podía. La Biblia dice por qué no podía. Por favor, no me digas que era porque era bajito, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Zaqueo era bajito, pequeño de estatura, eso dice. Pero la Biblia no dice que él no podía descubrir, ver quién era Jesús porque era bajito. La Biblia dice, Zaqueo quería ver quién era Jesús, pero no podía por causa de la multitud. Su problema no era la estatura, su problema era la multitud. Amigo querido, te digo una cosa, en el nombre de Jesús esta noche, porque su palabra está abierta aquí. Tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. No hay nada más bonito en este mundo para Jesús que tú. Con tus traumas, con tu historia, con tu vida, con tus complejos, con tu vida pasada, con tu vida presente. Eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Con ese carácter terrible que tienes, que ya te hizo perder la familia, te hizo perder amigos, te hizo perder empleos, con esa personalidad que tú mismo no aceptas dentro de ti, para Jesús eres la cosa más linda que tienes. Tal vez tú me dices esta noche, pastor, usted dice eso porque no me conoce. Es verdad, yo no te conozco, pero yo conozco mi Jesús. Y un día yo fui a Él como estaba. Y en la Biblia yo encuentro que puedo ir a Él llevándole mi vida, mi pasado. No importa cuán negro haya sido, no importa cuán bajo haya caído, no importa cuán lejos haya vivido, no importa si alguna vez las personas me hicieron sentir que ya no había esperanza para mí, que ya no había recuperación para mí. No importa si yo mismo me haya mirado en el espejo de la vida y haya llegado a la conclusión de que no valgo nada. La Biblia me dice que Jesús lo dejó todo y vino a morir a este mundo por mí, porque me ama. Entonces tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Tu problema no es el tamaño, si eres bajo o si eres alto, si eres gordo, magro o flaco, si eres feo o bonito, si eres español o alemán o austriaco, o brasileño o argentino, si eres negro, blanco, amarillo, rojo. Tu problema no es lo que eres físicamente. Zaqueo podía ser bajito, pequeño de estatura. Ese no era su problema. Él quería ver a Jesús, no podía, no por causa de lo que era físicamente. Nunca permitas que nadie te acompleje por lo que eres físicamente. El problema de Zaqueo era la multitud. La multitud no lo dejaba llegar cerca de Jesús. La multitud, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la multitud siempre dificultó el trabajo de Jesús en esta tierra. Recuérdense que una vez un leproso con su carne podrida cayendo a los pedazos escuchó decir que Jesús podía salvarlo y se acercó, quería llegar cerca de Jesús. La multitud lo agarró y le dice: no, tú eres un leproso, asqueroso, ¿cómo piensas llegar así cerca de Jesús? Al valle de los leprosos, tú no tienes derecho. ¿Quién en este mundo precisaba más de Jesús? ¿Quién necesitaba más de Jesús que un leproso? Pero la multitud se siente en el derecho de decir: tú no.
Un paralítico una vez quería llegar cerca de Jesús para ser curado. Jesús era su única esperanza, porque los médicos, la ciencia, ya le había dicho que para él no había esperanza. Jesús era su única esperanza. Pero la multitud le dice: paralítico, fuera de aquí. La multitud siempre andó con una regla aquí, para medir el cristianismo de las personas. Tú sí, tú no, a ti todavía te falta. Tú ya más o menos pasa. La multitud siempre se consideró en el derecho de decir quién sí y quién no, quién puede y quién no puede. Si tú piensas que la multitud ha muerto, te engañas. La multitud está bien viva, y a veces bien viva en medio de nosotros, los que nos llamamos cristianos. Yo llegué en Brasil, a una grande ciudad brasileña, para predicar. Durante el día las personas habían distribuido unos folletos, y en esos folletos estaba escrito así: si tú has llegado al fin de la línea en tu vida, si tú no sabes más qué hacer con tu vida, si tú no sabes más para dónde ir, si te sientes despreciado, rechazado, acabado, entonces ven esta noche a esta dirección, y tú sabrás que todavía hay esperanza para ti. Y ese folleto llegó a las manos de una prostituta que vendía su cuerpo en la calle. Y cuando ella vio ese papel: si has llegado al fin de tu vida, si te sientes rechazada y despreciada por todos, si no sabes qué hacer con tu vida, si no sabes para dónde ir, ven aquí. Esa mujer dijo: esto es para mí. Soy yo la que no sé más qué hacer con mi vida ni para dónde ir. Este mensaje es para mí. Yo estaba sentado aquí en las primeras bancas. La iglesia era una iglesia, no era un lugar como este, era una iglesia, un templo. Era enorme, más o menos de este tamaño. Y las personas entraban y de repente yo sentí un tumulto allá atrás. Gente allá atrás gritando en voz alta. Y me preocupé, ¿qué sucede? Y me levanté para ir y discretamente fui yendo. Resulta que esta prostituta estaba queriendo entrar. Solo que ella había recibido la invitación cuando estaba en la calle vendiendo su cuerpo. Estaba vestida de la manera que se viste allá, para atraer la atención de los hombres. Una ropa que mostraba escandalosamente las formas de su cuerpo, y era un cuerpo que llamaba mucho la atención de los hombres. La falda bien encima de las rodillas, marcando las formas de su cuerpo. Ella quiso entrar, y allá en la puerta, un santo varón, entre comillas. Yo creo que era un hombre sincero. Debe haber sido un hombre muy sincero. Yo no creo que lo quiso hacer por mal. Él se paró en la puerta y le dijo: mira, no puedes entrar así. Y ella sacó de la bolsa la invitación y dice: pero yo recibí esta invitación. Y el hombre le dice: sí, está bien, pero es que esta es la casa de Dios. A la casa de Dios no puedes entrar vestida así. Y la mujer dijo: sí, pero yo recibí allá y yo vine, yo no tengo otra ropa. Le dijo: mira, tú tienes que entender que esta es la casa de Dios. Tú tienes que tener respeto por la casa de Dios. A la casa de Dios no se entra vestida de esa manera. Todavía hay tiempo, anda a tu casa, cámbiate ropa y vuelve. Sí, pero yo no tengo tiempo, mi casa dista mucho, yo quiero entrar así. Y el hombre se puso más enérgico y le dijo: no, vestida de esa manera no vas a entrar. La mujer insistió y el hombre fue firme. Si tú le preguntabas a ese hombre qué estaba haciendo, te diría que estaba defendiendo a Dios, a sus principios y a su iglesia. Y seguramente que era muy sincero en lo que hacía. Y la mujer vio que no, la insistencia no ganaría mucha cosa. Entonces dijo unas cosas feas. Esas mujeres pierden la paciencia y hablan palabras feas. Mandó al diácono ahí a tomar un baño por ahí y se fue. Y
Para eso yo ya llegué atrás. Y la mujer ya se estaba yendo. Y fui atrás de ella. A unos 20 metros de la iglesia la alcancé. Se estaba yendo llorando. Las lágrimas. Le dije, chica, para ahí. Vuelve. Tú vas a entrar conmigo. Ella me dice, no, no quiero. Le dije, por favor, disculpa lo que te hicieron. Pero la persona que va a predicar esta noche allí soy yo. Tú vas a ser mi invitada especial. Yo te voy a conseguir un lugar ahí adentro. Ella me dice, no, gracias. Ya no quiero más. Le dije, por favor, perdónanos. Pero ven. Ella me dijo, no, váyase tranquilo, no quiero más. Y se fue llorando. Aquella noche yo me levanté para predicar y veía hombres y mujeres maravillosos. Nunca mataron, nunca robaron, nunca le hicieron mal a nadie, ciudadanos honestos, todos honestos, honrados, buenos padres de familia, madres de familia, hijos maravillosos. Pero el corazón me dolía terriblemente. Tal vez Dios permitió que yo llegase a aquella ciudad porque había una mujer en esa ciudad que no sabía qué hacer con su vida, no sabía para dónde ir, no sabía más qué salida dar para su vida. Y vino, pero alguien, pensando que estaba defendiendo a Dios, a su iglesia, a sus principios, le dijo, no, la salvación no es para los que se visten de esa manera. Tienes que aprender a vestirte bien porque esta es la casa de Dios. Yo no estoy contra las normas de la iglesia. Yo creo que los cristianos deben vestirse bien. Pero por favor, la salvación en primer lugar y por encima de todo es para esa pobre gente que la ropa es el último de sus problemas. Hay otros problemas mayores en la vida de esa gente. La multitud no está muerta. Que Dios tenga compasión de la multitud. Pero entonces Zaqueo cometió otro error. Él quiso llegar cerca de Jesús, pero la multitud no lo dejó. Ladrón, fuera de aquí, ladrón. Tú no. Entonces Zaqueo se subió a un árbol y se quedó colgado del árbol diciendo, voy a ver cuando Jesús pasa por aquí. Y allí estuvo el error de Zaqueo. Porque, amigo querido, te digo una cosa. Cristianismo no es quedarte colgado del árbol mirando a Jesús pasar de lejos. Cristianismo es acercarte de Jesús, de su iglesia, comprometerte con Él, con su iglesia, con la misión que Jesús le dio a su iglesia en esta tierra. Eso es cristianismo. Cristianismo no es quedarte colgado en el árbol de tus prejuicios, de tus preconceptos, en el árbol de tus resentimientos. No. Cristianismo es salir y correr a los brazos de Jesús. Cristianismo es comprometerte con Jesús y con su iglesia en esta tierra. Pero Zaqueo se quedó colgado allí de sus preconceptos, de su dolor, de su rechazo. Y hoy día hay mucha gente fuera de la iglesia, rumiando su tristeza porque alguien lo trató mal, porque alguien le dijo mal, porque alguien no lo saludó, porque alguien fue descortés, porque alguien no vive lo que predica, porque esto, porque otro, lleno de disculpas, colgado en un árbol, viendo pasar a Jesús de lejos. Eso no es cristianismo. Ahí estuvo el error de Zaqueo. Tú me dirás, pero pastor, ¿qué hago yo? Si yo quiero llegar cerca de Jesús y la multitud no me deja, ¿qué hago? La multitud no te deja. Entonces haz lo que hizo el paralítico. Haz un hueco en el techo y cae por ahí.
Pero no te quedes colgado en el árbol de tus resentimientos. La multitud no te deja. Haz lo que te deja. Entonces haz lo que hizo el paralítico. Haz un hueco en el techo y cae por ahí. Pero no te quedes colgado en el árbol de tus resentimientos. La multitud no te deja. Haz lo que hizo esa mujer que estaba con hemorragia. Entró por debajo de los pies de los hombres y tocó el vestido de Jesús. Pero no te quedes en el árbol de tus temores, de tus dudas. La multitud no te deja. Haz como el ciego de Jericó. Grita: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Grita, pero no te quedes sufriendo. No te quedes distante, alejado. Acércate de Jesús. Porque la salvación es Jesús. Y separado de Jesús, no importa lo que hagas, estás perdido. La salvación es Él. Tienes que llegar cerca de Él y vivir con Él. Ahora yo quiero que ustedes imaginen conmigo a Zaqueo, colgado del árbol, y Jesús allá viniendo, y la multitud apretándolo. Era interesante, cuando Jesús andaba en esta tierra, la multitud lo apretaba. Todos se quitaban el derecho de estar más cerca de Jesús. Cada uno empujaba al otro con el coto. No, yo tengo más derecho, yo me porto mejor. Cada uno quería estar más cerca de Jesús. Y el pobre Zaqueo aquí colgado en el árbol, sintiéndose indigno, pecador, ladrón, y veía a Jesús 50 metros, 40 metros, 20 metros, 10 metros, 5 metros. ¡Qué emoción! ¿Alguna vez tú has visto de cerca a una persona que tú admiras, que tú quieres, que tú ves en la televisión, en fin? Imagínense lo que Zaqueo sentía en su corazón cuando Jesús llegaba cerca, cada vez más cerca, más cerca. El corazón parece que le iba a salir por la boca. ¡Qué cosa linda! Quería verlo tanto y lo estoy viendo. Ahí la tristeza se apoderó de su corazón. ¿Cómo quisiera ser ese que lo está abrazando ahorita? ¿Cómo quisiera ser? Pero ahí el peso de la culpa. El peso de la culpa es terrible, amigos queridos. El peso de la culpa le decía: él tiene derecho, porque él se porta bien, él no hace mal a nadie, pero tú eres un ladrón, tú no tienes derecho. ¿Alguna vez en la vida tú has necesitado de Jesús tanto en un momento que has estado viviendo un drama terrible en tu vida? Te has arrodillado para pedir a Dios una bendición especial, y cuando le estás pidiendo, el peso de la culpa te castiga y te dice: Dios no te va a escuchar. Dios no te va a escuchar. ¿Cómo te va a escuchar? Mira tu vida. Mira cómo vives. ¿Tú crees que Dios te va a escuchar? Pero en ese momento, más que nunca, necesitas de Él. Pero la conciencia te martilla y te golpea y te dice: no, tú no tienes derecho. ¿Alguna vez te has sentido tan necesitado de Jesús, pero sin derecho? Entonces tal vez vas a entender cómo se sentía el pobre Zaqueo. Cómo quería estar cerca de Jesús, pero su conciencia le decía: ladrón, que tú tienes derecho de pensar que puedes llegar cerca de Él. Y cuando él estaba ahí, autocondenándose, de repente Jesús paró y levantó los ojos y lo miró. Y el texto bíblico dice que Jesús le dijo: Zaqueo. Y los psicólogos dicen que en este mundo el sonido más dulce para una persona es el sonido de su propio nombre. No hay palabra más bonita para ti que el sonido de tu propio nombre. Y en medio de toda esa multitud, Jesús lo identificó y le dijo: Zaqueo. Yo imagino que Zaqueo miró para un lado, miró para otro lado, pensó: debe ser otro, porque a mí